Hola, bienvenidos a su clase de sociales. Espero que se encuentren bien y listos para tomar esta clase y listos con su cuaderno y su libro para aprender un poquito más. El día de hoy vamos a ver la página 160, el tema sobre la influencia de la migración, patrones de consumo, valores de los adolescentes. Entonces, sé que quizás ya estás como quizás aburrida con el tema de la migración, porque se ha visto muy seguido quizás nuestra parte que a veces se saca en los temas, pero hoy no nos vamos a basar tanto como la migración así como lo hemos visto en las dos clases anteriores o clases pasadas, sino que hoy va a ser completamente diferente, viendo un poquito de punto de vista de la migración en los adolescentes y más que todo, digamos, los patrones de consumo que ellos tienen como juegos o vicios que se pueden dar, las amistades que tienen y diferentes cosas. Asimismo como los valores que se pueden dar en los adolescentes que ellos comienzan como ya los han puesto en práctica, pero siguen poniendo en práctica y quizás algunos por la etapa puede ser de que comienzan como a cambiarlos y ya no seguir como esos valores. Dentro de esto vamos a comenzar con una pregunta, que sería sobre es lo que se te viene quizás a tu mente o comienzas a pensar cuando dicen patrón o patrones. ¿Qué sería como esa palabra? ¿Qué es lo que se te viene a tu mente? Entonces, puedes responderla ahí mismo en la página 160, que sería la segunda pregunta. Puedes responderlo allí o simplemente en tu cuaderno también. Entonces, ¿sobre qué sería patrón o patrones? Ok, probablemente se te venga de que quizás sea un jefe o si no es jefe, en esta parte viendo de que el patrón o patrones no es tanto como un jefe. Esta parte de esta palabra sería más que todo como seguir el ejemplo de otros. En este lado puedes tú tener quizás a alguien que pueden ser tus padres o otra persona, amistades u otro, en el cual tú estás siguiendo como ese ejemplo, tú observas cómo ellos andan, cómo quizás ellos se visten, cómo caminan, cómo hablan o cómo andan, digamos, en sus pasos. En este lado, si andan bien, tú quieres quizás seguir como esos pasos, seguir ese ejemplo. Entonces eso sería como el patrón que pueden tener. En este lado, a veces en la etapa, digamos, de adolescencia, probablemente comienza como a confundir en el lado de que si seguir como a veces lo bueno o lo malo, comienzan a creer de que tienen como la razón, lo que dicen así debe de ser cierto, algo que no es correcto. Dentro de esto comienzan como a ver, a veces solo por la moda, si comienzan a ver quizás en la televisión o en sus teléfonos algo con respecto a la moda, quieren seguir ese ejemplo, digamos, ese patrón de la moda, de cómo se visten, o a veces en juegos probablemente. En este lado es si los otros siguen jugando en el celular u otro, ellos también quieren seguirlo. Entonces dentro de esto va variando cuál sería el patrón que van teniendo. Estos pueden ser sus padres, pueden ser familiares cercanos o aún pueden ser como familiares lejanos o personas lejanas en el cual se están haciendo las cosas bien, así como un pastor, la esposa de un pastor, personas que van haciendo las cosas correctas que agradan a Dios. Dentro de eso comenzamos a tener ese patrón, esos patrones de que queremos tener ese ejemplo, el cual nosotros podemos seguir. Asimismo, nosotros somos como un patrón para los demás, quizás los que vienen detrás, como los pequeños. Ellos siempre están como observándonos, qué es lo que realizamos, cómo nos paramos, cómo hablamos. A veces ellos pueden imitarnos en el lado, comienzan a realizar las cosas que nosotros hacemos. Por esa razón debemos de tener cuidado y realizar cosas buenas haciendo bien porque los demás nos están viendo y a veces nos pueden seguir. Más a veces si vemos niños chiquitos como 3 años,
o 5 probablemente en esa edad ellos comienzan a observarte y hasta pueden imitarte completamente. Entonces esos son los patrones que tienen. Así vemos dentro de esto los valores en los adolescentes. Dentro de esto entra un poquito como la migración. Viendo en la página 160, dice que la migración tiene como consecuencias ventajas y desventajas en la familia. Como hemos visto anteriormente, cada cosa tiene como ventajas y desventajas y de este lado de la migración las tiene. Ya observamos esa parte también, cuáles serían. Pero hoy nos vamos a enfocar un poquito en el lado de los adolescentes. Aunque aquí nos mencionen en general, nosotros lo vamos a cambiar. Vamos a ver esta parte y después vamos a ver como el de los adolescentes. En este lado tiene desventaja en la familia y en la sociedad. El abandono, tal vez no económico, pero sí emocional y afectivo que sufre el niño o adolescente. Al emigrar, uno o los dos padres afecta negativamente su desarrollo. Esto lo hace vulnerables a situaciones peligrosas y los lleva a integrarse a grupos con igual situación. Dentro de esto, pues quiere decir de que si los dos padres se van, ya sea ilegalmente o legalmente, se queda solo el niño. Dentro de esto, viendo dos casos, vamos a ver los dos casos. El primer caso sería que están los dos padres, ellos se van, digámoslo, ilegalmente. Ellos se van, los dos se van ilegalmente. El niño tiene quizás 5 años, digamos. El niño tiene 5 años, lo dejaron solo, quizás con la abuela o algunos tíos. Entonces los padres se van. ¿Cómo sería, digamos, la reacción de este niño de 5 años? ¿Cómo serían sus emociones? ¿Cómo se va a sentir él? Probablemente sí, se va a sentir solo, quizás triste porque no están sus padres, quizás si él, digamos, puede quizás agarrar resentimiento o algo porque no lo llevaron a él también. Dentro de esto el niño va creciendo, puede agarrar cariño con la persona que está o a la vez no, dependiendo de cómo lo traten. Dentro de esto el niño llega, digamos, a los 12 años. Llega a los 12 años, dentro de esto regresan sus padres. ¿Qué pasaría en ese caso? Quizás el niño ya no quiere verlos porque lo dejaron a los 5 años, no le dijeron nada. Probablemente ya no sienta como aquella confianza con ellos porque un buen tiempo no estuvieron sus padres con él. Entonces vemos esa parte que el niño comienza como a sentirse, quizás a veces se puede sentir bien porque regresaron, pero a la vez no. Vemos el otro lado, el segundo caso, que sería en este lado los padres se van, emigran, puede ser ilegalmente. Dentro de esto el niño, vamos a decir el joven, ya tiene digamos 12 años o 13 años. Dentro de esto los padres se van. Claro, el joven ya tiene 13 años. Dentro de esto quizás no sienta tanto aquello de que lo abandonaron. Quizás puede sentir, bueno, tal vez no sienta el interés de que lo lleven o no. Dependiendo, quizás él se ponga a preguntar por qué no me llevaron a mí también, me dejaron acá. Y a veces puede ser de que lo dejen a él solo allí con sus abuelos. Pero dentro de esto no va a ser tanto aquello de que el cuido, porque van a decir ya tiene 13 años, él puede cuidarse solo y lo pueden dejar así nomás con libertad. Dentro de esto pasan, digamos, algunos años, él comienza, digamos, a realizar cosas, puede juntarse con personas con mala influencia o con buena influencia. Dentro de esto, digamos, llega a los 18 y regresan sus padres. Cuando regresan, claro, él no va a sentir como nada, tal vez no va a sentir aquel interés, porque él ya estaba, digamos, en esa etapa de que ya quizás le interesaba o no, no va a sentir como aquella tristeza o resentimiento, pero de igual forma quizás no va a sentir la confianza de hablar con los padres, porque la etapa que se fueron, quizás él tenía preguntas o diferentes cosas o con las amistades que se juntaba, entonces no estaban sus padres allí para ayudarlo. En esta parte, digamos, tenemos ambos casos que algunos
En el primero vemos de que se sentía triste y quizás solo. El segundo vemos de que quizás tenía desinterés, no le importaba lo que estaba pasando. Entonces, ambos casos están quizás sufriendo de un lado y de otro. Ambos pueden tener ventajas y desventajas. Otra parte, quizás dentro de esto, a veces los adolescentes cuando están viviendo, digamos, una situación difícil, a veces ellos pueden como irse, pueden emigrar para quizás conseguir más dinero, que es casi lo que todos quieren, en el lado de que quieren emigrar para tener un mejor trabajo y tener mayor ingreso. Dentro de esto, pues, sería completamente diferente. Dentro de esto, de un adolescente, quizás como 14 años, no es como tan bueno de que se vaya, tal vez con sus padres, sí, si se va con uno de los padres, sí, pero digamos, él como solo no es como bueno. Entonces, a veces aquí comienzan como los diferentes valores. Dentro de esto vamos a ver el siguiente párrafo que nos dice sobre en la adolescencia están presentes muchos valores, la influencia de los amigos o de la sociedad en la que el adolescente vive puede ser una influencia negativa. Dentro de esto, pues ellos tienen diferentes valores, los que les enseñan en casa, dentro de esto, pero como ellos, dependiendo de la amistad que van teniendo, los que tienen la influencia ya sea negativa, como dice acá, o positiva, si es positiva, va a ser bien, no se va a desviar, va a ir bien, pero si es como una negativa, comienzan ya a darles otros tipos en el lado que ellos comienzan a desobedecer el lado de los valores. Dice aquí que los valores que son destacables en las relaciones entre adolescentes son algunos como la amistad, el compañerismo, además ideales como la libertad, paz, justicia, la independencia, autoestima, educación e identidad. Dentro de esto comienza a tener estos valores diferentes. Dentro de esto como la amistad sería amistades buenas y amistades malas. Las malas como influencia negativa pueden darle, que más adelante vamos a ver la parte sobre los patrones de consumo que comienzan como quizás dependiendo videos, comienzan a darles como a veces vicio, comienzan de que solo pasen como en juegos y todo eso. En este lado los positivos, sino que ayudan un poquito más positivamente, animarlo a que siga adelante, no esté tanto como en los juegos, teniendo ese consumo en otras cosas, así como el compañerismo. Siempre es bueno estar como en compañerismo, aún en las cosas, digamos así como de duelo, en la que se muere un familiar o esté pasando algo difícil, es bueno de que digamos uno, por lo menos con nuestra presencia, estar ahí, está teniendo un poquito de compañerismo, así como conversar con otros, con nuevas personas, eso está viendo el compañerismo y puede dar como la confianza. Vemos sobre la libertad, que puede ser un poquito como la independencia. Dentro de esto que son más independientes, responsables de las cosas que realizan, todo su enfoque en ellos mismos están siendo independientes en el lado de obtener un trabajo, lo que ganan, entonces ellos es sus cosas. En este lado también vemos como la autoestima. La autoestima sería en el lado si es alta o baja, que baja puede ser como triste o desanimado y siempre pasa así. A veces esto puede llegar también por el no tener quizás compañerismo para algunos o teniendo quizás una influencia negativa, la que les están diciendo muchas cosas así negativamente, puede bajar en el lado de la autoestima sintiéndose triste, desanimado o solo. O alta en el lado que son cosas positivas, comienza a decir cosas buenas, comienza a sonreír y eso se puede transmitir como a los demás. La educación ya se sabe como en los estudios, enfocándose un poquito más en esa parte de seguir, aunque a algunos no les guste quizás la educación o estudiar, pero es bueno porque comienza a aprender diferentes cosas de diferentes temas y a veces algunos son interesantes y quizás otros no,
pero tiene por lo menos aquella idea de qué significa eso. Vemos la identidad. Dentro de esto de la identidad sería en el lado cómo se reconoce, cómo piensa de sí mismo. Puede entrar un poquito quizás cualidades que tenga, también como las fortalezas y debilidades que comienza a tener. Vemos que la relación de los adolescentes con los padres puede empeorar en esta etapa. Por la etapa, digamos así, pubertad o adolescentes, en este lado dice que pueden empeorar porque puede ser de que comienzan como a alejarse, a veces algunos comienzan a ser, digamos así, se alejan, no tienen ya la confianza con los padres. Dicen que, como decía aquí, ellos suelen comenzar a distanciarse de ellos en esos años hasta tal punto que pueden avergonzarse de ellos, no querer reconocer en presencia ajena ningún parecido con ellos. Quizás cuando está su grupo de amigos, a veces quizás no quiere que salgan sus padres o digan algún comentario en frente de otros que quizás ellos se llevan bien. Dentro de esto, por eso mismo, comienzan a decir que lo que yo digo es como lo correcto, comienza a decir el adolescente, y dentro de esto va como separando la relación con los padres. Quizás hay jóvenes que no son así, es donde más agarran la confianza con los padres, pero quizás hay otros que no. Es casi como mitad y mitad que puede obtener esto, que puede distanciarse o no tomar como importancia lo que mencionen ellos. Comienza allí como la desobediencia en el valor de ya no tener como ese respeto o los valores que les estaban enseñando. Dice también dentro de esto que en las relaciones entre adolescentes también se dan otros valores. Pueden ser calificarlos como negativos: el odio, la violencia, envidia, egoísmo, desinterés. Comienza como el egoísmo, como no compartir, si tengo algo no quiero compartirlo con los demás, la envidia, que si otro tiene algo mejor, yo quiero obtener eso, casi viéndolo como uno mismo, que solo yo. Y así como el desinterés, no interesa que haga aquella persona, o a veces quizás en ese aspecto de que lo que él tiene no me interesa, puede ser de que yo lo tenga mejor. Comienzan todas esas cosas en el cual rumores que comienzan a crearse. Y así es como comienzan los patrones de consumo, en el lado de que comienzan como el bombardeo publicitario. Lo que usted observa, productos, en el lado de algún producto que observa, digamos, comienza que usted quiere obtener ese producto, así como la moda, la ropa, comienza quizás a comprar completamente como lo mira. Comienza el entretenimiento de que con las cosas como los juegos, solo pasan en juegos o aún solo en los deportes. Son cosas que lo consumen, así como quizás redes sociales, y nos dicen diferentes necesidades, como otros que pueden ser como malos, en el lado de los vicios que comienzan a darles, que estos pueden ser a veces quizás familiares, pero a veces más como la amistad. En las amistades malas, digamos, influencia negativa, pueden darles como este consumo de los vicios, en el lado como drogas, alcohol y diferentes, y es donde comienzan es el patrón que ellos quieren como hacer como X persona, ya sea buena o mala, pero quieren seguir eso tanto en su vestimenta, a veces la forma de hablar o su cabello, quizás en el lado de esa parte, y comienzan a tener influencias en diferentes partes. Entonces casi eso encierra como un poco de los adolescentes, por lo mismo de que es como la etapa un poquito quizás difícil o no, en el cual algunos es como son desobedientes, comienzan como a rebelarse en esa parte, y otros son tranquilos, no pasa nada de eso y no llega tanto como ese consumo de que solo en juegos quiera pasar o las modas, seguir eso, nada de eso. Entonces esta sería casi todo por hoy para esta clase, viendo como un poquito diferente, no es como tanto de la migración, sino que enfocando otra parte más. Entonces dentro de esto
para ver de que viste este video y esta clase, en tu cuaderno vas a escribir 3 casos de 5 líneas en el cual lleve un poquito, digamos, un caso puede ser de los patrones de consumo. Por ejemplo, te daré un ejemplo. Dentro de esto, digamos, había una familia en el cual tenían a sus hijos. Uno de ellos comienza a tener el consumo en el lado de solo pasar su tiempo en juegos. Siempre pasaba frente al celular o a una computadora jugando y perdía su tiempo en esa parte. Él no se enfocaba, iba a la escuela o colegio, pero no se enfocaba en realizar las tareas por pasar jugando. Entonces, ese es un ejemplo de patrones de consumo. Tú puedes realizarlo quizás similar, cambiando algunas palabras, o puedes realizarlo con los valores de los adolescentes, que serían los que vimos como libertad, paz, justicia, o aún como el odio, la envidia, egoísmo. Viéndolo de eso, puede ser diferentes. Serían 3 casos o 3 ejemplos, podemos decir, de 5 líneas, y esos ejemplos son los que vas a estar subiendo allí en Classroom, más sobre la respuesta sobre qué se te venía a tu mente cuando decíamos patrón o patrones. Eso sería todo. Cualquier duda, comentario o pregunta puedes hacérmela en Classroom o por WhatsApp. Siempre estaré dispuesta de ayudarte. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. Adiós.